Empecemos sin más presentando a nuestros huéspedes. El padre Timothy John Ratcliffe del monasterio de Oxford de Gran Bretaña, el cardenal Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia, la hermana Natalie Becar, su secretario de la Secretaría General del Sínodo, miembro de la Comisión para la Información, y también el exarca apostólico para los católicos de rito bizantino en Grecia, su excelencia el monseñor Manuel Nilguel, y el doctor Ruffini, la doctora Sheila Pires, a quien le cedo sin más el uso de la palabra. Buenos días y bien hallada. Buenos días, buenas tardes. Gracias, Cristiane. Estamos en la última semana de este sínodo sobre la sinodalidad, así que esta mañana, como saben, estuvimos en la Basílica de San Pedro y durante la homilía el cardenal Grech puso de manifiesto de que el sínodo hay que considerarlo como un nuevo comienzo que tendrá que proclamar la palabra de Dios a todos. La congregación general vio la presencia de unos 300 participantes y empezó por una meditación del padre Ratcliffe que se enfocaba en los temas de la libertad y de la responsabilidad. Después de su meditación se presentó el borrador del documento final. El cardenal Grech, el relator, hizo hincapié en la importancia de afrontar esta última semana del sínodo con un espíritu de libertad, como lo dijo el padre Ratcliffe, que es esencial para navegar este último tramo de nuestro viaje sinodal. Y luego el cardenal Ulrich presentó el borrador del documento final. Vimos que este borrador es un texto no final, lo que significa que requiere una reserva, no por falta de transparencia, sino para mantener un espíritu de debate abierto y sereno. Todos los participantes han recibido una copia del texto que es el resultado de una labor de colaboración. El original es en italiano y hay traducciones disponibles a los demás idiomas del sínodo. Se puso hincapié también en que la versión italiana es la versión de referencia. El documento final se recalcó que no es tan solo el producto de nuestros debates en la sala sinodal, sino que es un camino enriquecedor que abarca todo el trabajo realizado durante las varias fases del proceso sinodal. Se ha trabajado duramente para escuchar, para analizar los informes de los círculos menores, los grupos lingüísticos. Esto lo hicieron los expertos. Los aportes teológicos fueron sumamente significativos para la redacción del documento y para el foro. Hubo un aplauso en el sínodo dirigido a todas las personas que contribuyeron a la redacción del documento. Se ha dicho también que el documento encuentra unidad en la resurrección de Jesús. Se dieron las gracias a la Madre Angelini y al Padre Radcliffe por las meditaciones que han inspirado y orientado las labores del sínodo y la redacción del documento final. Así que esta tarde los delegados sinodales se reunirán una vez más en los grupos lingüísticos para un verdadero intercambio de dones, como dijo el cardenal Grech esta mañana, para compartir desafíos, sueños, dinámicas, nuevas motivaciones que surgen de la lectura del texto. Una nueva forma de retiro, inusual, pero hoy
Será un día de retiro dedicado a la meditación, a la oración y a una puesta en común sobre el borrador del documento final. Mañana y pasado, los miembros se centrarán en el desarrollo del documento final y a finales de la mañana oramos por el sacerdote que fue matado ayer en México, en la región de Chiapas. Doctor Ruffini, usted tiene el uso de la palabra. Como han escuchado de Sheila, esta mañana se ha entregado el texto del borrador del documento final a todos los padres y madres sinodales, así que llegamos a un momento fundamental de la etapa del sínodo. El viernes por la tarde se celebraron encuentros sobre los temas confiados a los diferentes grupos. Antes del momento de la lectura personal del texto hubo una comunicación del cardenal Víctor Emanuel Fernández sobre el grupo 5 y los últimos acontecimientos, y la oficina de prensa les va a repartir este texto que yo ahora les voy a leer. Quiero dejar claro que el grupo 5 está coordinado por el secretario doctrinal de la doctrina de la fe. El viernes pasado se sometió a una intervención médica y propuso en su lugar a dos personas muy capaces de escuchar. Después me enteré de que algunas personas esperaban mi presencia y les ofrecí una reunión el jueves a las 16:30. Sabemos que el Santo Padre ha expresado que la cuestión del diaconado femenino no está madura en este momento y ha pedido que no nos detengamos ahora en esta posibilidad. La Comisión de Estudios sobre el tema tiene conclusiones parciales que publicaremos en su momento, pero seguirá trabajando. En cambio, el Santo Padre está muy preocupado por el papel de la mujer en la Iglesia. Incluso antes de la petición del sínodo, pidió al Dicasterio para la Doctrina de la Fe que explorara las posibilidades de un desarrollo sin centrarse en el orden sagrado. No podemos trabajar en otra dirección nosotros, pero debo decir que estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque pensar en el diaconado para unas pocas mujeres no resuelve la cuestión de los millones de mujeres que hay en la Iglesia. Por otra parte, todavía no hemos dado algunos pasos que podríamos dar. Les daré solo algunos ejemplos. Primero, cuando se creó el nuevo ministerio del catequista, el Dicasterio para el Culto Divino envió una carta a las conferencias episcopales. En ella les proponía dos formas distintas de configurar el ministerio. Una estaba relacionada con la dirección de la catequesis, pero la segunda recogía lo que el Papa había dicho en Querida Amazonia sobre las catequistas que apoyan a las comunidades en ausencia de sacerdotes. Mujeres que están al frente, dirigen comunidades y desempeñan diversas funciones. Las conferencias episcopales podían aceptar esta segunda vía, pero muy pocas lo hicieron. Esta propuesta era posible porque el Papa había explicado en sus documentos que el poder sacerdotal vinculado a los sacramentos no se expresa necesariamente como poder o autoridad y que hay formas de autoridad que no requieren los órdenes sagrados. Pero estos textos no fueron aceptados. El acolitado para mujeres se ha concedido, de hecho, en un pequeño porcentaje de diócesis y muchas veces son los sacerdotes los que no quieren presentar mujeres al obispo para este ministerio. En tercer lugar, el diaconado para varones. ¿En cuántas diócesis del mundo se ha recibido? Y allí donde se ha recibido, ¿con qué frecuencia solo son ordenados monaguillos? Estos pocos ejemplos nos hacen darnos cuenta de que apresurarse a exigir la ordenación de diaconisas no es la respuesta más importante para promover a la mujer hoy en día. Para alimentar la reflexión he pedido que se envíen a mi dicasterio testimonios de mujeres que son verdaderas líderes comunitarias o que desempeñan importantes funciones de autoridad, no porque hayan sido impuestas en las comunidades o como resultado de un estudio, sino porque han adquirido esa autoridad bajo el impulso del Espíritu en respuesta a una necesidad del pueblo. La realidad es superior a la idea. Esta es la línea de trabajo en esta etapa. Pido especialmente a las mujeres miembros de este sínodo que ayuden a retomar, explicitar y transmitir al dicasterio diversas propuestas que podemos escuchar en su contexto sobre posibles caminos para la participación de las mujeres en la dirección de la Iglesia.
En esta línea esperamos propuestas y reflexiones, así que el jueves escucharé ideas sobre el papel de la mujer en la Iglesia. Para los que estaban muy preocupados por los procedimientos y los nombres, el jueves lo explicaré y daré los nombres propios para que podamos poner caras a este trabajo. No obstante lo dicho, para quienes están convencidos de que la cuestión del diaconado femenino debe ser estudiada en profundidad, el Santo Padre me ha confirmado que la comisión presidida por el cardenal Giuseppe Petrocchi seguirá activa. Los miembros del sínodo que lo deseen individualmente o en grupo pueden enviar a dicha comisión consideraciones, propuestas, artículos o preocupaciones sobre esta cuestión. El cardenal Petrocchi me confirmó que los trabajos se reanudarán en los próximos meses y que analizarán los materiales que han llegado. Estoy convencido de que podemos avanzar paso a paso y llegar a cosas muy concretas para que se entienda que no hay nada en la naturaleza de la mujer que le impida tener puestos muy importantes en la dirección de las iglesias. Lo que verdaderamente viene del Espíritu Santo no se detendrá. El texto integral lo recibirán al final de esta rueda de prensa y disculpen las imperfecciones lingüísticas que puedan encontrar en el texto escrito. El Papa estaba presente esta mañana mientras hablaba el prefecto del dicasterio y para la doctrina de la fe también puedo decir que fue un discurso aplaudido por los presentes. Permítanme decir también que todavía llevamos en el corazón la alegría de la celebración de ayer en la Plaza de San Pedro, en el que el Santo Padre proclamó a 14 nuevos santos. A un acontecimiento muy significativo también porque tuvo lugar precisamente en la Jornada Mundial de las Misiones y en el corazón de nuestro camino sinodal. A este respecto, precisamente ayer por la tarde tuvo lugar un momento de oración que reunió a los misioneros digitales en línea de todo el mundo, a los que, como saben, se dedica también un espacio en el Instrumentum Laboris. Al final de mi introducción quisiera recordarles también que el próximo día 25 de octubre en el Palacio San Calixto tendrá lugar el evento Sínodo del Deporte, organizado por el Dicasterio de Cultura Atlética Vaticana, al que se han inscrito muchos padres y madres sinodales. Se trata de un espacio de diálogo con atletas refugiados, paralímpicos y olímpicos, para un intercambio sobre los temas de la paz y el servicio mutuo. Muchas gracias, doctor Ruffini, para este evento. Se pueden acreditar hasta el 24 de octubre para quien desee participar. Empecemos ahora con nuestros huéspedes. El padre Timothy Peter Joseph Radcliffe, quien nació en Londres y fue ordenado sacerdote en 1971, participó activamente en el movimiento por la paz y desempeñó también un ministerio pastoral entre los que padecían SIDA. Orador, conferenciante, predicador y escritor de nombre internacional, es miembro de CAFO, la agencia de la Iglesia Católica de Inglaterra y Gales, implicada en el apoyo y el desarrollo caritativo en los países de ultramar, así como de la Comisión Teológica de Cáritas Internacional. El 6 de octubre, nos lo recordamos todos, el Papa anunció su creación a cardenal el 7 de diciembre. Padre Timothy, usted esta mañana brindó su meditación a todos los participantes del sínodo. El mensaje central es que la libertad cristiana no se limita a defender las propias opiniones, sino que tiene sus raíces en la fe profunda que Dios siempre actúa por el bien, incluso en medio de nuestras dificultades y elecciones imperfectas. ¿Nos puede brindar unas luces más sobre su meditación? Gracias. Muchísimas gracias y gracias por estar aquí. Recientemente había decidido hablar de mi meditación, pero acabo de enterarme de que ya tienen una copia de mi meditación. Todavía no me he leído el documento y quiero leerlo cuanto antes. Pero la cuestión importante es cómo leer este documento. Yo creo que la tentación de muchos y de la prensa tal vez es encontrar, ¿no?, en el texto decisiones, titulares. Pero esto para mí sería un error, porque el sínodo tiene que ver con una renovación profunda de la Iglesia en situaciones nuevas. Así que nosotros en el mundo
Estamos encarando una violencia que crece cada vez más, una desintegración de la sociedad. Y si miramos al proceso de elecciones de Estados Unidos, pues vemos que hay muchos peligros enormes. Así que esta parálisis, este momento tan difícil en este contexto, pues la Iglesia tiene una vocación especial, es decir, ser un signo de Cristo, un signo de paz y de comunión con Cristo, lo que significa también adoptar una serie de soluciones que no llegarán a los titulares de la prensa. Imaginémonos una iglesia que se centra en el Evangelio, donde Jesús anuncia la llegada del reino con parábolas, con modos de ser, de estar con las personas, no con titulares y artículos largos. Yo creo que en este momento histórico y para este sínodo, la importancia de este documento nos habla de cómo nosotros podemos estar juntos de formas diferentes. Y para esto quisiera dejarles un par de imágenes que me han tocado de forma especial. La primera, la del Santo Padre, quien fue a la cárcel para lavar los pies a los presos. Esta imagen nos ha tocado a todos, ¿no? Ha tocado nuestros corazones. Y luego pensé en mi visita en Pakistán del Norte, donde las tribus se reunieron para encontrarme como maestro de la Orden del Vaticano. Entre ellos vi a un sacerdote, un dominico americano, que vestía sus prendas, sus mismas prendas, y que estaba entre ellos. Como dice el Papa Francisco, que olía a sus ovejas, ¿no? De esta forma vemos cómo el Evangelio realmente puede tocar y renovar nuestra iglesia, como lo ha estado haciendo a lo largo de los siglos. Así que yo creo que esta es la forma que tenemos que adoptar, el enfoque que tenemos que adoptar para leer este documento, porque esto evoca no decisiones dramáticas y radicales, sino nuevas formas para ser iglesia que nos permitan estar en comunión los unos con los otros de una forma más profunda en Cristo y hacia Cristo, estar juntos de una forma cada vez más profunda. Gracias. Gracias, Padre Timothy. Así que el desafío realmente es cómo ser iglesia juntos de formas diferentes. Ahora escuchamos su eminencia el cardenal Matteo Maria Zuppi, quien es arzobispo de Bolonia desde 2015, cardenal desde 2019, titular de la Iglesia de Sant'Egidio, miembro de los dicasterios para el desarrollo humano integral, las iglesias orientales, para la evangelización, la sección para las cuestiones fundamentales de la evangelización del mundo y de la oficina de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólico. En 2022, el Papa Francisco lo nombró presidente de la Conferencia Episcopal Italiana y desde este año es también juez del Tribunal de Casación del Estado de la Ciudad del Vaticano. Eminencia, en los últimos días hemos estado hablando del clima, del espíritu de gran diálogo en la Asamblea, pero ¿cómo puede ser la Iglesia un ejemplo de este diálogo en este mundo en el que parece que el diálogo ya no existe? Muchas gracias. Un pensamiento para Bolonia me corresponde, ¿no? Porque se ha vivido una situación muy difícil en varias partes del territorio de una forma repentina, improvisa. Han surgido realmente todas las fragilidades. Ha habido episodios análogos, pero también mucha cercanía a las personas y al chico Simone, quien murió. Las experiencias que estamos viviendo
Es la experiencia de una visión de la Iglesia por la que el diálogo es fundamental, es el fundamento de la Iglesia misma. Pienso en la vista de estas mesas donde podemos hablar todos juntos, escucharnos mutuamente y también una dimensión siempre espiritual. No solo pensando en el retiro, en las palabras del padre Timothy o de la María Grazia, pero se trata realmente de toda la atención a que no se trate de algo funcional, sino que permita también una dimensión más amplia del diálogo. Y lo veo esto en la sala porque la belleza, de esta imagen me habla de la presencia no solo de toda la Iglesia, sino de todo el mundo. Una de las intervenciones que más interesantes fue del administrador de Nepal, de la Iglesia de Nepal. Ahí hay 8.000 fieles y muchas dificultades. Así que esta dimensión espiritual del diálogo en un mundo, y estoy de acuerdo en esto, en el que es más fácil no ceder a las polarizaciones, de no escuchar, eliminar, cancelar, borrar la voz del otro, una dificultad objetiva, para encontrarse. El Papa bueno hubiera dicho buscar lo que nos une, lo que no significa fingir, que no existan elementos que nos pueden dividir, porque hay sensibilidades diferentes, modos diferentes de abordar el mismo problema. Pero en este sentido, realmente hay una gran riqueza, un signo grande de comunión en un mundo en el que a veces es difícil ponerse de acuerdo, a veces uno renuncia a sus propias ideas. También la elaboración misma, del texto, que podría parecer difícil por ser el fruto de todo esto, en cambio me parece una muy buena indicación del método. La Iglesia está viviendo algo en este mundo que a veces nos olvidamos que es nuestra casa común, que la aspiración a encontrar una fraternidad que nos una a todos y a todas, pues me parece realmente una experiencia muy bella. Y luego, por último, pero no por importancia, es que se habla realmente de todo. Incluso lo que se dijo, acerca de la comunicación del cardenal Fernández como respuesta a unas preguntas para aclarar dudas, es el fruto también de un itinerario, de un proceso. Es decir, no hay problemas que se pongan de lado antes de haberlos planteados. Entonces, esto es importante no solo para la Iglesia, para seguir caminando hacia adelante, para mirar más allá, para no quedarnos allá donde estamos. Pero esto también es un método muy importante para todos en un mundo en el que a menudo no se afrontan determinados problemas o se gritan estos problemas hacia los otros. Así que se trata realmente de una experiencia muy espiritual, muy humana, muy concreta, de la fisicidad del cuerpo de la Iglesia,
que tiene los rasgos, ¿no?, de las personas que lo estamos viviendo. Y por ello es aún más atractivo. Gracias, Eminencia. Ya podemos ver un retrato, ¿no?, una fotografía del aula Paolo VI, las muchas mesas, muchos contextos diferentes, y ya tenemos la sensación de que existe la voluntad de unir en la libertad de expresarse, de escuchar. Y escuchemos ahora a la hermana Natalie Becar, su secretaria de la Secretaría General del Sínodo, miembro de la Comisión de Informaciones Javeriana. Ingresó en la congregación en 1995. En el 2008, la Conferencia Episcopal Francesa la nombró subdirectora de Pastoral Estudiantil y en 2012 directora del Servicio Nacional para la Evangelización de los Jóvenes y las Vocaciones. En 2019 fue nombrada consultora de la Secretaría General del Sínodo y en 2021 el Papa Francisco la nombró subsecretaria del Sínodo de los Obispos, convirtiéndola de esta forma en la primera mujer en tener derecho a voto en el Sínodo. La hermana Natalie también es miembro de nuestro dicasterio para la comunicación. Usted está encargada de la dimensión ecuménica en este sínodo. ¿Cuál fue su experiencia con los delegados fraternos? Primera pregunta. Y la segunda, evidentemente, sobre las mujeres. La participación de las mujeres es más grande en este sínodo, ¿no? ¿Cuál es la tarea de las mujeres facilitadoras en este sínodo? Gracias. Voy a hablar en inglés. Quisiera hacer hincapié en dos aspectos, los frutos del sínodo. Antes que nada, para mí, estar implicada en la dimensión ecuménica de este sínodo es una bendición, ¿no?, entre la Secretaría y la promoción para la unidad de los cristianos. Hemos estado colaborando de una forma muy fructífera y, como saben, hay 16 delegados fraternos en el sínodo procedentes de las iglesias cristianas, ortodoxas. Hay mucha diversidad, así que realmente es increíble ver esta fraternidad, esta participación, esta implicación en el sínodo. Hay mucha gratitud y esta mañana se pudo agradecer también al Papa Francisco la invitación a participar en el sínodo. Desde el punto de vista ecuménico, han dicho, quisiera referirme a lo que dijo el reverendo padre Radcliffe. Este sínodo nos brinda la oportunidad de ser iglesia de una forma nueva y ojos nuevos para reconocer y valorar el papel del Papa como un primado no solo para los católicos, sino también para otras iglesias. El hecho mismo de que el Papa esté en estas mesas escuchando a todos y a todas, habrán visto, ¿no?, a lo largo de la vigilia de oración ecuménica, el Papa estaba ahí en su silla con todos los delegados fraternos, estaban los niños, así que todos juntos rezamos recordando el martirio de San Pedro, y esto abrió una nueva fase para las relaciones ecuménicas y para el desarrollo, ¿no?, de la pasión por la unidad de los cristianos. Luego, el documento del Papa fue realmente muy útil porque nos permitió seguir caminando en esta dirección, y en este sínodo estamos viendo que hay una nueva forma de articular y ejercer el primado papal, la colegialidad de todos los obispos en el marco de la sinodalidad de todo el pueblo de Dios. Lo que nosotros vemos, sobre todo a través de la participación de las mujeres, pues a mí me tocó muchísimo, ¿no?, ver las diferencias de las que hemos hablado en comparación con el año pasado, al comienzo de la primera sesión, y donde nos encontramos hoy. Realmente es una situación totalmente diferente porque la calidad de la escucha mutua es muy alta, en un espíritu excelente, ¿no?, para promover y que promueve la fraternidad. En mi pequeño grupo
veo justamente esto. Y quisiera hacer hincapié en algo que dijo también el cardenal Fernández, es decir, cómo las mujeres están ejerciendo una suerte de autoridad a través de su forma de hablar, de aportar al sínodo. Este año hay más mujeres elegidas relatores de sus propios grupos, portavoces de sus grupos. Y como saben, una procede de América del Norte, que fue elegida para representar a América del Norte en la comisión para la redacción del documento final, y que es una comisión muy importante, y otra hermana fue nombrada también. Así que se trata de pequeños pasos, pero como dijo el cardenal Fernández, y le cito, estoy convencido de que podemos seguir paso tras paso y alcanzar resultados concretos para poder comprender que nada impide a las mujeres desempeñar roles importantes en el seno de la Iglesia. Y yo puedo brindar mi propio testimonio, ¿no? En el sínodo, en todo el proceso, la implicación de la mujer se dio a todos los niveles, y en ese sentido las cosas están avanzando. Y quisiera también compartir con ustedes otro ejemplo, ¿no? De cómo las cosas cambian a través de la experimentación. El sínodo nos ayuda a interactuar unos con otros, hombres y mujeres, las diferentes vocaciones, porque todos aportamos nuestros dones y nuestros carismas. Esto es lo que hemos vivido con los delegados fraternos, este intercambio de dones, y entendimos qué enriquecedor puede ser, ¿no?, la diversidad, los diferentes puntos de vista sobre el mismo tema. Y también pudimos vivir todo ello también en pie de igualdad entre hombres y mujeres. En mi grupo puedo decirles que hay una mujer joven quien realmente aportó una contribución esencial al mismo nivel que el cardenal presente en el grupo, una de las mujeres elegidas relatoras para llevar al sínodo la voz de nuestro grupo. Gracias. Escuchemos ahora el exarca apostólico para los católicos de rito bizantino en Grecia, Manuel Ninguel. Usted es docente en el Pontificio Ateneo San Anselmo, la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Nació en El Vendrell, Cataluña. Escribió muchos libros, artículos sobre temas litúrgicos, tradición de la Iglesia bizantina, la comunión con la Iglesia Católica Romana. Usted guía una pequeña comunidad en Grecia que fue fundada hace 100 años con fieles griegos, ucranianos y caldeos. ¿No se la puede ilustrar un poco? Sí, claro. El exarcado apostólico para los católicos de tradición bizantina en Grecia nació hace unos 100 años, cuando muchos prófugos griegos llegaron a Atenas. Es un exarcado y tiene, por lo tanto, como territorio toda Grecia. Pero tenemos dos parroquias. La primera, que es la catedral en Atenas, y la otra a unos 500 kilómetros hacia el norte. Tenemos 7 sacerdotes, 2 griegos, 1 eslovaco, 2 ucranianos, 1 caldeo. Hay una gran variedad étnicas. Tenemos nuestros hermanos griegos, ucranianos, que llegaron hace unos 28 años, cuando cayó el comunismo en Ucrania. Y los caldeos, es decir, los cristianos iraquíes de tradición siro-oriental, que hace referencia también al exarcado. Tenemos también una Cáritas que trabaja con fieles católicos, musulmanes, ortodoxos. Y también tenemos una fundación para enfermos autistas, para cuidar en la sociedad griega de estas realidades también. Una iglesia oriental católica, la
El exarcado es una iglesia sui iuris, una de las más pequeñas iglesias sui iuris de la tradición católica. Y diría yo, alguien me preguntaba, entonces, ¿qué fue el sínodo para ustedes? Pues puedo decirles que el año pasado 7 obispos durante el sínodo me preguntaron, ¿pero usted es ortodoxo? No, soy oriental católico. Este año tan solo 2 personas me lo preguntaron. Así que todas las iglesias orientales católicas estábamos algo desconocidas y el sínodo nos ayudó también a arrojar un poco de luz sobre la realidad de las iglesias orientales católicas. También quisiera hacer hincapié en el rol que desempeñan las iglesias orientales católicas, que tenemos las mismas liturgias, la misma espiritualidad, las mismas disciplinas canónicas que nuestras iglesias hermanas ortodoxas, y queremos ser un puente también de cara al diálogo ecuménico con las iglesias ortodoxas. Podrán preguntarme cuáles son los pilares de este puente. Pues muy escuetamente, básicamente, este puente que podemos ser las iglesias orientales católicas, el conocimiento de estas iglesias orientales católicas de parte de la iglesia latina, el respeto hacia estas iglesias orientales católicas, la teología, la liturgia, la espiritualidad de estas tradiciones bizantinas, es una gran riqueza para toda la iglesia católica. Y finalmente, el amor de parte de la iglesia católica de tradición latina hacia estas iglesias. Así que si el sínodo posibilitó, digamos, un mayor conocimiento de nuestras iglesias, pues nosotros somos iglesias orientales católicas en comunión con la iglesia de Roma. Somos iglesias, no somos variantes a nivel de la forma de celebrar la liturgia. No, no somos variantes folclóricas. No, somos iglesias y como tales queremos vivir en plena comunión con la iglesia latina católica, porque somos iglesias. Muchas gracias. Podemos empezar con las preguntas de nuestros colegas. Manuela primero. Manuela Tulli de la agencia ANSIA. Una pregunta para su eminencia el cardenal Zuppi. En este sínodo, en muchas ocasiones, el sínodo se ha pronunciado por la paz. Usted acaba de volver de Moscú y quisiera preguntarle, ¿cómo va la cuestión humanitaria? ¿Cuántos niños volvieron a casa de Ucrania y qué otros resultados nos puede compartir acerca de este viaje? El encuentro, por favor, es sobre el sínodo. Luego, si su eminencia querrá decir algo, pues lo podrá hacer, pero hay también no aspectos delicados, ¿no?, relativos a su trabajo. Así que, por favor, intentemos ceñirnos al sínodo, ¿vale? Bueno, respeto la petición del prefecto. Bueno, evidentemente el sínodo se ha ocupado muchísimo de la paz. Diría yo que de una forma explícita y también como visión. La misión nace no por una lógica interna, lo que el Papa Francisco llamó el hospital de campo, ¿no? Y se trata también de un hospital de campaña, pero espiritual también. Gracias. Es difícil, hay muchas manos alzadas. Rees. Tom Rees de Religion News Service. Esta pregunta va dirigida a todos los miembros del panel. El Papa, en el sínodo,
fomenta la sinodalidad en toda la Iglesia. Hay una nueva forma de proceder en la Iglesia y en las diócesis. Esto depende de la colaboración de los obispos locales, hacer que la sinodalidad llegue a ser una realidad en sus diócesis. ¿Cuál es su consejo, su recomendación para los laicos? Si tienen que lidiar con un obispo que no se compromete con la sinodalidad, ¿qué hacer en aquellas circunstancias en las que el obispo no parece estar interesado en la escucha o en la sinodalidad? ¿Qué pueden hacer los laicos en esas situaciones? ¿Quién quiere contestar? Hermana Natalie. Como ustedes sabrán, en el derecho canónico y en la experiencia de la Iglesia se hace hincapié en que existe la posibilidad de la iniciativa libre de parte de los laicos. Y como dijo el padre Timothy esta mañana, todos estamos invitados a partir de nuestra propia interioridad, la oración y el discernimiento, a contribuir según el propio carisma. Evidentemente, los obispos desempeñan un papel fundamental en la sinodalidad, ¿no? Es lo que vemos, ¿no? Con la buena nueva. Es increíble la forma en que algunos obispos que yo encontré antes del sínodo o a comienzos del sínodo que estaban reacios. Durante el retiro en Sacrofano el año pasado muchos expresaron miedo. En cambio, muchos de ellos ahora son los mayores partidarios del sínodo. Hemos visto en muchos casos que todo en el seno del sínodo pueden cambiar. Y como les decía, se trata también de un camino que se desarrolla, ¿no? Paso tras paso. Hay grupos de laicos, iglesias católicas, comunidades de jóvenes que pueden tomar la iniciativa, experimentar la sinodalidad compartiéndola con otros. Y les puedo incluso contar un ejemplo, una anécdota de esta experiencia. Hay un obispo de Estados Unidos quien tenía un buen equipo sinodal, habían escuchado muchas sesiones de escucha con la metodología de la conversación en el espíritu, y el obispo tuvo que escuchar muchos grupos en las cárceles, por ejemplo, o en centros para migrantes, etcétera. En un momento determinado me dijo, este sínodo está realmente cambiando mi forma de concebir la evangelización como obispo, como sacerdote. Yo fui formado a educar, enseñar, predicar las verdades de la Iglesia y hacer todas estas cosas, pero esta experiencia de la sinodalidad, yo realmente veo que el Espíritu Santo me está cambiando. Hay muchos casos como este, ¿saben? Y creo que nosotros tenemos un mensaje muy importante a difundir, es decir, que todos somos corresponsables de cara a este cambio que queremos producir, este cambio sinodal. Todos tenemos un papel a desempeñar, tenemos que discernirlo y es importante hacerlo todo con los demás, estar en diálogo con los sacerdotes y los obispos para proponer, para discernir lo que hay que hacer, porque luego las personas cuando la gente conoce la sinodalidad, intentan adoptarla. El problema es cuando uno contempla la sinodalidad desde fuera y no la vive directamente. Otro ejemplo interesante de lo que sucedió con los párrocos que estaban en Sacrófano. En el pasado mes de abril, ¿no? Se celebró este encuentro para escuchar a los párrocos. Muchos muy entusiastas, otros vinieron aquí con muchos prejuicios de cara al sínodo. En un grupo pequeño donde yo tenía el rol de facilitadora, no lo dije, pero los facilitadores tienen un papel muy importante para
fomentar este proceso y la escucha mutua, pero al final todos estos sacerdotes escépticos al comienzo dijeron a las mujeres facilitadoras que nosotras somos un modelo para también un párroco sinodal. Abdul de American Magazine. Gracias. Esta pregunta también es para todos los delegados del sínodo. Me parece que hubo un problema de comunicación de cara a la constitución del grupo de estudio 5, el objetivo también de este grupo. Sin embargo, algo que se dijo desde el comienzo, en febrero, cuando el Papa Francisco creó estos grupos de estudios, era que tenían que trabajar utilizando el método sinodal. Así que todos han aprendido mucho sobre la sinodalidad ya a partir del año pasado. En su opinión, por cómo ustedes entienden la sinodalidad, hasta ahora el grupo de estudio 5 ha procedido en su forma de trabajar de modo sinodal. ¿Quién quisiera contestar? El primero o la primera en contestar. Bueno, el grupo 5 es particular, que ya se ha explicado en otra comunicación. El grupo 5 analiza una temática que ha sido abordada antes del sínodo por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Es un grupo que tiene su especificidad, donde se une el aspecto sinodal y la doctrina de la fe. Así que tenemos que tener en cuenta esto. No es exactamente igual a los demás grupos, como el grupo de SECAM. Ese grupo también es particular. El grupo 5 tiene esta peculiaridad que ha sido explicada por el cardenal Fernández. Yo puedo decir que todos aprendemos en la sinodalidad. Se trata de aprender mientras trabajamos, ¿no? Algunos ya han tenido experiencias en este sentido. Y la curia romana también, paso tras paso, está aprendiendo la sinodalidad, a ser sinodal. Lo que se expresó esta mañana creo que es algo que ilustra bien cómo la sinodalidad está en acción realmente en los diferentes grupos y cómo nosotros todos estamos caminando paso tras paso. Padre Radcliffe, sí, lo que quisiera agregar, de hecho lo dijo mucho mejor la hermana Natalie, dijo exactamente lo que quería decir yo. Muchísimas gracias. Una pregunta para el padre Timothy y la hermana Natalie, si es posible. Hemos entendido que, antes que nada, que la cuestión del diaconado femenino se desplazó del sínodo a las mesas de estudio y de ahí se desplazará a donde no sabemos. Es algo que ya está quedando fuera del proceso sinodal. Y luego, otra cosa personal. Yo tengo dos hijos, uno con 21 y la otra con 19 años. Son francófonos. Y yo conozco toda la teología que está a la base del diaconado femenino, el sacerdocio, etc. Así que hay cosas que han encontrado una respuesta, pero yo ya no soy capaz de explicarles estas cosas, porque para ellos, para mis hijos, esta exclusión supone una traba entre ellas y Cristo. ¿Me pueden dar un consejo como los líderes espirituales que son? Porque mis hijas sienten que la iglesia les trata como personas de segunda división. Bueno, a menudo pienso que no se trata tan solo de dar una respuesta no a través de las palabras, hay que demostrarlo a través de nuestra vida. En cuanto a los roles, los cargos más altos, ¿no?, de la iglesia, están los doctores de la iglesia que enseñan y muchos de ellos son mujeres.
Pensemos en Catalina de Siena, Teresa de Ávila, entre los principales maestros y maestras de nuestra iglesia. Y lo que estamos intentando transmitir es su enseñanza. Así que yo creo que es un punto de vista muy clerical pensar que lo que realmente es importante es quién es el sacerdote. Yo no crecí considerando este punto de vista. Es una actitud bastante moderna, pero yo creo que usted y sus hijas, que son muy afortunadas con tener un padre como usted, tienen que vivir lo que es fundamental, los sacramentos, la fe. Yo de niño nunca hubiera imaginado que un sacerdote se pudiera poner en medio entre mí y la Eucaristía, por ejemplo. Así que hay puntos de vista diferentes, pero lo que es importante es brindar el ejemplo, ¿no? Yo coincido con el padre Timothy. Creo que es muy importante, ¿no?, nuestra forma de mirar a la iglesia. Y esto tiene que ver con esta imaginación nueva. Sabemos que hay mujeres decanas de facultades católicas. En Estados Unidos está lleno de mujeres presidentas de la Federación Internacional de las Universidades Católicas. Tan solo para brindarle un ejemplo, hay mujeres cancilleras. Tenemos dos en el sínodo, dos mujeres presidentes de Cáritas. Puedo decirles que en Francia hace unos años tuvimos la primera mujer presidente de Cáritas que tenía una voz muy importante. Incluso, ¿no?, de cara a los obispos cuando hablaba con ellos y ante la sociedad civil. Así que yo creo que es realmente importante ayudar a todas, sobre todo las jóvenes, a las jóvenes a subrayar el hecho de que la iglesia es grande y hay diferentes organizaciones en el marco de la iglesia y ya hay muchas formas para fomentar el liderazgo femenino en el marco de estas organizaciones. Otro ejemplo, francés también. Hace unos años, un obispo lanzó una nueva forma de gobernanza, no solo con un vicario general, un sacerdote. Este sacerdote nombró también a una mujer como delegada general. Esto significa una situación de cogobernanza con el obispo, el párroco y esta figura femenina. Son muchos los obispos que están adoptando la misma situación. Hace unos días me acuerdo que uno de estos obispos estaba aquí y me dijo: acabo de nombrar a una mujer como delegada general para trabajar conmigo, con el vicario general, y otros obispos que se encuentran en la misma situación en Francia van a hacer igual. Acuden a este tipo de figura porque nosotros ya no podemos ejercer esta responsabilidad, ¿no?, solos, y hay que seguir explorando esta posibilidad. Yo soy monje y leyendo los textos de los padres de la iglesia, los apotecmi de los padres y las madres del desierto, tienen una hondura teológica y humana destacable. A veces confundimos, ¿no?, el rol de la mujer en la iglesia con querer clericalizarlas, pero los padres y las madres del desierto, sus textos a mí me han ayudado muchísimo. Gracias, gracias, Excelencia. Eminencia, ¿quería añadir algo? Bueno, hay mucho más que lo que nosotros podemos pensar, ¿no?, en la praxis. En la situación, digamos que es mucho más, está mucho más desarrollada, ¿no?, que lo que nosotros podemos imaginar. Gracias. Flynn.
Muchísimas gracias, Michael Flynn. Para la hermana Natalie, es muy interesante lo que usted dijo. Usted misma es una mujer de mucha influencia, ¿no? En la Iglesia ha hecho mucho aquí en la Santa Sede, trabaja con los obispos franceses. Y Jackie Daniels, que desempeña un papel muy importante en la Iglesia de Estados Unidos. Es cierto que las mujeres tienen cada vez más cargas importantes en la Iglesia, pero usted dijo también que no hay trabas para las mujeres en la Iglesia y en el seno del sínodo, pero algunos nos preguntamos, se habla de la ordenación de las mujeres y usted nos puede hablar un poco más de los desafíos, de las trabas que afrontan las mujeres en el marco de la vida institucional de la Iglesia. ¿Cuáles son estas trabas de cara también a los roles de liderazgo? Bueno, el obstáculo principal es de tipo cultural. Yo me acuerdo de una experiencia muy interesante que viví aquí en el Vaticano con el Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, porque habían organizado por vez primera un encuentro de mujeres implicadas en el diálogo interreligioso y que procedían de 12 religiones diferentes. Había muchas mujeres rabinas, otras mujeres con roles de liderazgo en la religión hindú, etc. En fin, tuvimos unos intercambios muy interesantes y todas estas mujeres de 12 religiones diferentes destacaron que en la Sagrada Escritura, en sus Sagradas Escrituras, existe la igualdad entre hombres y mujeres, pero todas ellas dijeron que en la realidad no es así. Así que luego, cuando yo hablé con muchas mujeres procedentes de estas iglesias anglicanas, sacerdotes, pastores, ordenadas, pero cuando escuchamos sus experiencias, de hecho, afrontan las mismas dificultades y las mismas problemáticas, porque la Iglesia forma parte de la sociedad. Y es cierto que la sociedad ha evolucionado, pero ahora hay 20 mujeres embajadoras ante la Santa Sede, pero hace unos años no era así. Yo me acuerdo haber hablado con una de ellas, una de las primeras mujeres embajadoras en nuestro país ante la Santa Sede, y me decía, sí, somos embajadoras, pero si miramos lo que pasa con todas las comisiones más importantes sobre temas serios, pues estas comisiones están conformadas por hombres tan solo. Así que muchas cosas como estas a veces como mujeres decimos cosas que no se acogen de una forma positiva, no se escuchan. Pero si la misma cosa la dice un hombre, pues esta cosa se acoge de otra forma. Y esto tiene mucho que ver, ¿no?, con el aspecto cultural, y creo que esto explica también la situación actual. En un documento podemos decir que hay igualdad entre hombres y mujeres, pero como leemos en el Instrumentum Laboris, se trata de una conversión de la mentalidad que depende de la Iglesia y de la sociedad. Hemos acabado el tiempo, pero quisiera darle la oportunidad de plantear su pregunta a nuestro colega de Bélgica, Eric Desmet, Catholic Media Bélgica, para el padre Timothy. Esta mañana, padre, usted habló de la desilusión, de la decepción. ¿Usted ve signos de esto? ¿Ha visto esto en esta última semana de sínodo? Bueno, lo de que yo hablaba era el documento que ahora se está estudiando, pero
Algunas personas se podrían quedar decepcionadas con el documento. Si lo estarán, yo no lo sé, porque todavía no hemos leído el texto. Lo haremos a partir de esta tarde. Yo creo que muchos en el sínodo y fuera del sínodo, en el seno de la Iglesia, todavía tienen dificultades para entender la naturaleza misma del sínodo. Lo ven como una especie de parlamento que tendrá que tomar unas decisiones de cara a cambios estructurales, etcétera, lo que es natural porque es el modelo dominante, ¿no?, en el mundo. Pero se ha dicho en muchas ocasiones que este no es el tipo de cuerpo, ¿no?, que es el sínodo. Es decir, el sínodo no es un parlamento. Muchas gracias, Padre Timothy, gracias, Su Excelencia, gracias a todos, Su Eminencia el Cardenal Zuppi, la hermana Natalie Becar, doctor Ruffini, doctora Sheila, gracias a todos y a todas ustedes por la participación. Nos vemos mañana y buenas tardes a todos y a todas. Se repite.